La brisa fresca de la mañana madrileña acariciaba mi rostro mientras corría las cortinas de mi dormitorio. Desde la ventana de mi casa en un tranquilo barrio residencial, contemplaba el patio con una taza de café en mano. El aroma a jazmines y bugambillas llenaba el aire, mezclándose con el tenue calor del sol naciente. Tenía 52 años, pero en ese instante me sentía mucho mayor. La rutina había desgastado los colores de mi vida. Andrés, mi esposo, era un hombre maravilloso, trabajador y respetuoso. Pero sus constantes viajes de negocios nos habían dejado a ambos en una especie de automatismo silencioso. Todo cambió esa mañana, cuando un destello de movimiento en el jardín captó mi atención. Allí, entre los setos perfectamente recortados, vi por primera vez a Mateo, nuestro nuevo jardinero. Era un joven de unos 28 años, con una figura atlética y una energía que parecía iluminar cada rincón donde pasaba. Llevaba una camiseta blanca que se pegaba a su torso, empapada por el trabajo, y unos pantalones vaqueros desgastados que resaltaban su figura. Su cabello oscuro, rizado, se agitaba ligeramente con la brisa. Me quedé inmóvil observándolo mientras mis pensamientos se llenaban de algo que no lograba comprender. Decidí bajar al jardín, fingiendo que quería revisar unas flores. Mi vestido largo, de lino azul claro, caía suavemente sobre mis caderas, y las sandalias de cuero hacían un leve ruido contra las baldosas del patio. Al acercarme, el sonido de las tijeras de podar llenó el silencio. Mateo estaba inclinado sobre un arbusto, concentrado, con gotas de sudor resbalando por su frente. Cuando notó mi presencia, se incorporó rápidamente y me dedicó una sonrisa tímida. «Buenos días, señora Isabel», dijo con una voz cálida, mientras se quitaba los guantes de trabajo. «Buenos días, Mateo. ¿Todo bien por aquí?», pregunté, intentando sonar casual, aunque sentía como mi corazón se aceleraba. Él asintió, mostrándome el arbusto que acababa de recortar. «Estaba pensando en replantar unas flores aquí. Con el sol directo, estas no prosperan». Mientras hablaba, sus ojos, de un marrón profundo, se encontraron con los míos por un instante. Era una mirada limpia, casi ingenua, pero llena de confianza en su trabajo. Intenté no mostrar mi nerviosismo. «Me parece una idea estupenda, Mateo. Confío en tu criterio». Sin darme cuenta, me quedé observando cómo volvía a sus tareas. Sus movimientos eran precisos, casi artísticos, como si el jardín fuera una extensión de su propio cuerpo. Antes de regresar a la casa, me giré una vez más para mirarlo. Algo en su presencia despertaba en mí una chispa que creía perdida. Al día siguiente, preparé un jarro de limonada casera y lo llevé al jardín. Mateo estaba trabajando bajo el sol abrasador. Su camiseta, empapada de sudor, se pegaba a su espalda, revelando los músculos de su torso. Cuando me vio acercarme con el jarro, dejó sus herramientas y se acercó, limpiándose las manos con un trapo. «Esto es para ti, Mateo. Hace mucho calor y pensé que te vendría bien algo fresco». Él me miró sorprendido, pero aceptó con una sonrisa agradecida. «Muchas gracias, señora Isabel. Es muy amable». «Llámame Isabel, por favor», dije rápidamente, sintiendo cómo mis mejillas se sonrojaban. Se sentó en el borde de una silla del patio, mientras yo lo observaba desde la sombra. El sonido del vaso de limonada al tocar sus labios, el movimiento de su garganta al tragar. Todo parecía ralentizarse en ese momento. No podía apartar la mirada. Cuando terminó, me devolvió el vaso y me dedicó otra sonrisa. «Es la mejor limonada que he probado». «Gracias, Isabel». Su voz, pronunciando mi nombre, resonó dentro de mí de una manera que no esperaba. Mientras regresaba a la casa, sentí que algo dentro de mí comenzaba a cambiar.
Era como si una puerta que había permanecido cerrada durante años se estuviera abriendo lentamente. Con el paso de las semanas, nuestras charlas se convirtieron en una rutina. Cada vez que Andrés estaba fuera, me aseguraba de salir al jardín con una excusa para hablar con Mateo. Él me contaba historias de su pueblo natal en Castilla-La Mancha, de cómo había aprendido a amar la jardinería trabajando con su abuelo. Sus palabras eran sencillas, pero llenas de pasión. Yo, a mi vez, compartía con él recuerdos de mis viajes por Europa cuando era joven. Mateo escuchaba atentamente, como si cada palabra que decía tuviera un peso especial. Un día, mientras hablábamos, noté cómo sus ojos se desviaban por un instante hacia mi cuello, donde un delicado colgante brillaba bajo el sol. Su mirada regresó rápidamente a la mía, pero ese pequeño gesto no pasó desapercibido. Había algo en la forma en que me miraba que hacía que mi corazón latiera más rápido. Una noche, mientras me preparaba para dormir, me miré al espejo. Mi cabello castaño caía en suaves ondas sobre mis hombros y mi camisón de seda blanca acariciaba mi piel. Por primera vez en años vi un destello de vida en mis ojos, algo que creía perdido. Mateo había despertado en mí emociones que no sabía que aún existían. Pero junto con esa chispa, también sentí miedo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Hacia dónde me llevaría todo esto? Me acosté junto a Andrés, quien ya estaba dormido, y cerré los ojos. Pero en mi mente solo podía pensar en la sonrisa de Mateo, en la forma en que su voz pronunciaba mi nombre, en cómo su presencia había cambiado mi mundo. La luz del mediodía entraba a través de las ventanas de mi cocina, reflejándose en los delicados azulejos de cerámica blanca. El aroma a pan recién horneado llenaba el espacio mientras revisaba un correo electrónico de Andrés. Otra semana fuera por trabajo. Sus palabras eran amables, pero impersonales. Todo bien, como siempre, pensé. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no todo estaba bien. Desde aquel primer encuentro con Mateo, mis días habían adquirido un nuevo matiz. Los colores parecían más vivos, los sonidos más nítidos. Incluso mi propia apariencia había cambiado. Ahora dedicaba más tiempo a elegir mis vestidos, a maquillarme ligeramente, a usar pendientes pequeños pero brillantes. ¿Todo esto no era para Andrés, sino para mí o para Mateo? Esta pregunta me atormentaba. Era martes, y el calor del verano madrileño hacía que el aire fuera casi denso. Desde mi sala de estar podía ver cómo Mateo trabajaba en el jardín, moviendo macetas pesadas con facilidad. Vestía una camisa de lino beige con las mangas remangadas, que dejaba al descubierto sus antebrazos bronceados. Había algo casi hipnótico en la manera en que sus músculos se contraían con cada movimiento. Decidí salir con una bandeja. Esta vez no era limonada, sino un par de pequeños bocadillos de jamón y queso que había preparado. Cuando me acerqué, él dejó lo que estaba haciendo y me miró con una sonrisa que parecía iluminarlo todo. Isabel no debería molestarse tanto por mí, dijo mientras aceptaba el plato. No es una molestia, Mateo. Además, creo que trabajar tanto sin comer algo no es saludable. Él se sentó bajo la sombra de un árbol y yo, por impulso, me uní a él. La cercanía era nueva para ambos, pero no incómoda. Mateo habló de su familia, de cómo su madre siempre le preparaba bocadillos similares cuando era niño. Yo le conté historias de mi juventud. De cómo solía pasar las tardes en un pequeño café en París durante un viaje con amigas. Él escuchaba con interés genuino, riéndose en los momentos adecuados. Mientras hablábamos, el viento levantó una brisa que hizo que un mechón de mi cabello se deslizara sobre mi rostro. Antes de que pudiera apartarlo, Mateo extendió la mano y lo colocó detrás de mi oreja. Fue un gesto simple, casi inocente, pero el contacto de sus dedos contra mi piel encendió algo dentro de mí.
Días después, surgió una excusa para pasar más tiempo con él. Quería renovar algunas plantas de la terraza y Mateo se ofreció a acompañarme al mercado de flores del barrio. Llevaba un vestido blanco de algodón con pequeños bordados, cómodo y ligero, ideal para el calor. Mateo, en cambio, vestía una camisa de lino azul clara y jeans. Nos encontrábamos lejos del jardín, en un entorno distinto, y todo parecía más personal. El mercado estaba lleno de vida, colores brillantes, el aroma a tierra húmeda y flores frescas, y el bullicio de los vendedores ofreciendo sus productos. Mateo me ayudaba a elegir plantas, explicándome cuáles florecerían mejor en la terraza y cuáles requerían menos cuidados. En un momento, mientras seleccionaba una maceta, sentí su presencia detrás de mí. Estaba tan cerca que podía percibir el calor de su cuerpo y el tenue aroma a su colonia. Mi respiración se aceleró, pero intenté no mostrarlo. «Esta sería perfecta para ti, Isabel», dijo, sosteniendo una planta con pequeñas flores moradas. «¿Por qué?», pregunté, girándome hacia él. «Porque es delicada pero resistente, como tú». Sus palabras me dejaron sin aliento. Por un momento, todo a nuestro alrededor desapareció, el ruido, las voces, incluso el calor sofocante. Solo estábamos él y yo, en ese instante que parecía eterno. Esa misma tarde, al regresar del mercado, Mateo insistió en ayudarme a colocar las nuevas plantas en la terraza. Mientras él trabajaba, yo preparaba café en la cocina, mirando ocasionalmente por la ventana. La manera en que se movía, con esa combinación de fuerza y delicadeza, era fascinante. Cuando terminé, llevé las tazas a la terraza. Mateo ya había terminado de acomodar las plantas y se encontraba observando el paisaje. «Tienes una vista increíble aquí», dijo, señalando el horizonte donde se veían las colinas a lo lejos. «Sí, pero creo que nunca me había detenido a apreciarla realmente», respondí. Nos sentamos juntos en el suelo de la terraza, con las tazas de café entre las manos. La conversación fluyó naturalmente, pero había algo diferente en el aire. Una tensión, un magnetismo que no podíamos ignorar. En un momento, nuestras manos se rozaron al alcanzar una de las tazas. Ninguno de los dos se apartó. Nuestras miradas se encontraron, y por un segundo, el mundo pareció detenerse. Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, no podía dejar de pensar en Mateo. En su mirada, en sus palabras, en la forma en que su cercanía me hacía sentir. Andrés llamó desde su hotel para desearme buenas noches, pero nuestra conversación fue breve. Su voz sonaba distante, como si fuera la de un extraño. Al colgar, miré mi reflejo. Mis labios estaban ligeramente curvados en una sonrisa que no recordaba haber visto en años. Pero junto con esa sonrisa, también vi la sombra de la duda. ¿Qué estaba haciendo? ¿Hacia dónde me llevaría todo esto? Sabía que estaba jugando con fuego, pero una parte de mí no quería detenerse. Las noches madrileñas son un refugio de tranquilidad, pero esa noche, mi mente estaba lejos de la calma. Después de nuestra tarde juntos en el mercado y la terraza, algo dentro de mí había cambiado. Me sentía como si estuviera caminando por una cuerda floja, sabiendo que cualquier paso en falso podría cambiarlo todo. Sin embargo, la emoción de estar cerca de Mateo, de escuchar su risa y compartir con él esos momentos, era algo que no podía ignorar. A la mañana siguiente, mientras tomaba mi café en la terraza, vi a Mateo llegar temprano para continuar con su trabajo en el jardín. Vestía una camiseta negra y pantalones cortos caqui, y su cabello rizado caía desordenado sobre su frente. Me quedé observándolo, preguntándome cuánto tiempo podría continuar con esto sin cruzar una línea de la que no habría retorno. Esa tarde, el cielo comenzó a nublarse y una tormenta repentina cayó sobre la ciudad. Desde la ventana de mi sala,
Vi cómo Mateo intentaba recoger rápidamente las herramientas y proteger las plantas más delicadas de la lluvia. Decidí salir al jardín con un paraguas, aunque la lluvia ya había empapado mi vestido azul marino. «Mateo, ven a la casa antes de que te empapes más», grité por encima del ruido de la tormenta. Él me miró, dudando por un momento, pero luego asintió y corrió hacia el porche. Su camiseta estaba completamente mojada, pegándose a su torso, y gotas de agua caían de su cabello. Su apariencia desaliñada tenía un extraño encanto que me hizo sentir un calor inesperado. «Gracias, Isabel, no quería mojar tanto las plantas», dijo mientras se quitaba la camiseta mojada, dejándola colgada en una silla del porche. Mi mirada, sin querer, se desvió hacia su pecho, pero rápidamente la aparté. «No te preocupes por las plantas, lo importante es que tú no te resfríes», respondí, intentando controlar mi nerviosismo. «¿Te apetece una taza de té caliente?». Mateo asintió con una sonrisa y lo invité a pasar al interior de la casa. Mientras él esperaba en la sala, fui a la cocina para preparar el té. Mis manos temblaban ligeramente mientras servía el agua caliente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué mi corazón latía tan rápido? Cuando regresé con las tazas, Mateo estaba sentado en el sofá, mirando una fotografía de mi familia que estaba en la mesa. «Tu familia se ve muy unida», comentó, señalando la foto en la que aparecíamos Andrés, mis hijos y yo durante unas vacaciones en la playa. «Sí, lo éramos», respondí, casi sin pensar. Mis palabras parecieron sorprenderlo, y sus ojos se encontraron con los míos. El silencio entre nosotros se volvió más pesado, cargado de algo que ninguno de los dos podía ignorar. Me senté en el sillón frente a él, pero la distancia parecía insignificante. Sus ojos se fijaron en mí, y en ese momento sentí que podía ver todo lo que estaba pasando por su mente. «Isabel, no quiero que pienses que», comenzó a decir, pero lo interrumpí suavemente. «Oh, Mateo, no hace falta que digas nada», murmuré, bajando la mirada hacia mi taza. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas llenaba la habitación, creando un ambiente íntimo y casi irreal. Sentí su mano rozar la mía por un instante. Fue un gesto breve, pero suficiente para que mi corazón diera un vuelco. A pesar de la tensión en el aire, ambos sabíamos que había un límite que no podíamos cruzar. Cuando la lluvia cesó, Mateo se levantó y se disculpó por quedarse tanto tiempo. «Gracias por el té, Isabel. Ha sido un día diferente», dijo con una sonrisa tímida. Lo acompañé hasta la puerta, y antes de que se fuera, nuestros ojos se encontraron una vez más. No hubo palabras, solo una conexión que era imposible ignorar. Cuando cerré la puerta, me apoyé contra ella, sintiendo una mezcla de alivio y anhelo. Sabía que lo que estaba sucediendo no era correcto, pero también sabía que no podía detenerlo. Esa noche, mientras Andrés llamaba desde su hotel, mi mente estaba lejos de nuestra conversación. Él hablaba de su agenda, de reuniones y clientes, pero yo apenas escuchaba. Después de colgar, me quedé mirando mi teléfono. Una idea imprudente se formó en mi mente, y antes de poder detenerme, le envié un mensaje a Mateo. «Gracias por hoy. La próxima vez, quizás puedas quedarte un poco más». Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba su respuesta. Minutos después, la pantalla de mi teléfono se iluminó. «Gracias a ti, Isabel». «Claro, cuando tú quieras». Sonreí, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. Sabía que estaba jugando con fuego, pero ya no podía dar marcha atrás. El verano seguía su curso, y con cada día que pasaba, mi mundo giraba más y más en torno a Mateo. Aunque trataba de convencerme de que todo era inofensivo, sabía en el fondo que la línea que habíamos trazado estaba cada vez más borrosa. Nuestros encuentros en el jardín se habían convertido en una rutina.
y nuestras conversaciones en algo más profundo que simples charlas casuales. Aquella mañana, al verme en el espejo, noté que algo había cambiado en mí. Mi reflejo mostraba a una mujer que ya no era invisible, alguien que volvía a cuidar cada detalle. El cabello recogido con un toque casual, un vestido ligero de lino amarillo que realzaba mi piel ligeramente bronceada, y unos pendientes de perlas que hacía tiempo no usaba. Me sentía viva y a la vez inquieta. Era un día caluroso y Mateo estaba trabajando cerca de la terraza, podando las ramas de un árbol que cubría parcialmente la vista al jardín. Decidí invitarlo a una limonada. Esta vez llevé la bandeja con 2 vasos y me senté junto a él en la sombra. Mientras bebía, me di cuenta de que lo miraba más de lo que debería. Su camiseta, ligeramente desgastada por el trabajo, dejaba entrever la forma de sus hombros, y su sonrisa, cuando hablaba, parecía iluminar todo a su alrededor. Mateo, nunca te pregunté por qué elegiste ser jardinero. Le dije, intentando desviar mis pensamientos. Porque me gusta dar vida a los espacios, respondió con naturalidad. Hay algo especial en transformar algo común en algo hermoso. Sus palabras resonaron dentro de mí. Sin querer, nuestras miradas se cruzaron y por un instante el tiempo pareció detenerse. Había algo en su forma de mirarme, algo que me hacía olvidar todo lo que estaba mal en esta situación. Un rato después, mientras Mateo cargaba una maceta pesada, perdió el equilibrio y la dejó caer al suelo. Al acercarme para ayudarlo, noté que se había hecho un pequeño corte en la mano. Déjame ver, le dije, tomando su mano con delicadeza. Su piel era cálida, y el contacto de nuestras manos hizo que una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Busqué un botiquín en la casa y volví con un vendaje. Mientras le curaba la herida, el silencio entre nosotros era casi ensordecedor. Mi respiración se volvió más lenta, consciente de lo cerca que estábamos. Gracias, Isabel, dijo en voz baja. Su mirada fija en la mía parecía decir más de lo que las palabras podían expresar. No es nada, respondí, intentando disimular mi nerviosismo. Pero mi mano temblaba ligeramente mientras terminaba de colocar el vendaje. Al terminar el día, mientras Mateo recogía sus cosas, me armé de valor y le propuse algo que llevaba días rondando en mi mente. ¿Te gustaría cenar aquí mañana? No tengo compañía y sería agradable. Él me miró sorprendido, como si no esperara esa invitación. Por un momento, pensé que iba a rechazarme, pero luego asintió con una sonrisa. Claro, Isabel. Me encantaría. Esa noche, mientras preparaba todo para la cena, mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. ¿Era esto una simple cena entre 2 personas o estaba buscando algo más? Mi corazón decía una cosa, pero mi mente intentaba frenarme. La noche siguiente, el jardín estaba iluminado por pequeñas luces que colgaban entre los árboles, creando un ambiente íntimo y cálido. Había preparado una mesa sencilla pero elegante, un mantel blanco, velas y un ramo de flores frescas. Llevaba un vestido rojo de seda que caía suavemente sobre mi cuerpo y un par de sandalias doradas que complementaban el conjunto. Mateo llegó puntual, con una camisa blanca y unos pantalones oscuros. Parecía nervioso, pero también emocionado. Mientras nos sentábamos a cenar, la conversación fluía con naturalidad. Hablamos de su infancia, de mis sueños de juventud, de lugares que ambos queríamos visitar algún día. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la tensión entre nosotros se hacía más palpable. Después de la cena, llevé 2 copas de vino a la terraza. La brisa nocturna era refrescante y el sonido de los grillos llenaba el aire. Nos sentamos uno junto al otro en un pequeño banco, mirando las estrellas. En un momento, mientras hablábamos, nuestras manos se rozaron.
Esta vez, ninguno de los dos se apartó. Isabel, no sé si deberíamos, dijo Mateo, su voz temblando ligeramente. Tienes razón, respondí, pero no hice ningún esfuerzo por apartarme. En ese instante, supe que habíamos cruzado una línea invisible. Mateo se inclinó ligeramente hacia mí, como si buscara alguna señal de que estaba bien seguir adelante. Yo no me moví, pero tampoco lo detuve. Su mirada era intensa, llena de una mezcla de deseo y duda. Cuando finalmente nuestras caras quedaron a pocos centímetros, sentí que el mundo entero se detenía. Pero antes de que sucediera algo más, un ruido en la casa nos interrumpió. Ambos nos alejamos rápidamente, como si hubiéramos sido sorprendidos. Andrés había llegado inesperadamente temprano de su viaje. Mi corazón se aceleró al escuchar la puerta principal abrirse. «Isabel, ¿estás ahí?», gritó desde el interior. «Sí, en la terraza», respondí, tratando de sonar tranquila. Mateo me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Será mejor que me vaya», susurró, poniéndose de pie. «Sí, gracias por venir», dije, mi voz apenas un susurro. Lo acompañé hasta la puerta trasera, asegurándome de que Andrés no lo viera. Cuando se fue, sentí una mezcla de alivio y vacío. La noche había terminado, pero el fuego que se había encendido en mi interior seguía ardiendo. Las horas después de aquella noche fueron una tormenta en mi mente. El inesperado regreso de Andrés me había sacudido, no solo porque casi nos descubría, sino porque me obligó a enfrentar la realidad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué era esto que sentía por Mateo? ¿Era una simple fantasía, una chispa de algo que faltaba en mi vida, o algo mucho más profundo? A la mañana siguiente, Andrés, como si nada hubiera pasado, se preparó para salir de nuevo. Me dio un beso rápido en la frente antes de despedirse. Mientras veía cómo su coche se alejaba, sentí un extraño alivio, mezclado con una culpa que no podía ignorar. Al mediodía, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo. «¿Estás bien? Lo siento por lo de anoche. No quería causarte problemas». Me quedé mirando la pantalla, sin saber cómo responder. Finalmente, después de varios minutos, escribí: «Estoy bien. No fue tu culpa. Gracias por preocuparte». Él respondió casi de inmediato: «Si necesitas hablar, estaré en el jardín esta tarde». Sabía que debería mantenerme alejada, pero la idea de verlo nuevamente era más fuerte que mi autocontrol. Sentía que necesitaba cerrar este capítulo, pero también que no estaba lista para dejarlo ir. Esa tarde, salí al jardín mientras Mateo trabajaba. Llevaba un vestido blanco sencillo, con el cabello recogido en un moño suelto. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba. Él se detuvo al verme y dejó sus herramientas a un lado. «Isabel», dijo con una mezcla de preocupación y algo más que no podía identificar. «¿Estás bien?» «No lo sé, Mateo», respondí sinceramente. «Esto que está pasando, no sé cómo manejarlo». Nos sentamos juntos en un banco bajo la sombra de un árbol. Por un momento, ninguno de los dos habló. El sonido de los pájaros y el suave viento llenaban el silencio. Finalmente, Mateo rompió el hielo. «Yo tampoco sé qué es esto, pero sé que no puedo ignorarlo. Me hace sentir algo que nunca antes había sentido, Isabel». Sus palabras me atravesaron como un rayo. Sentía lo mismo, pero admitirlo significaría aceptar las consecuencias de algo que no tenía futuro. «Mateo, yo no puedo», dije, sintiendo las lágrimas formarse en mis ojos. «Tengo una familia, un esposo. Esto está mal». «Lo sé», respondió él, bajando la mirada. «Pero a veces lo que sentimos no tiene lógica». Mientras hablábamos, el cielo comenzó a nublarse, como si reflejara la tormenta emocional dentro de mí. Mateo tomó mi mano suavemente y por un instante
Pensé en todo lo que podríamos tener si las circunstancias fueran diferentes. A Isabel, no quiero causarte dolor, dijo con voz ronca. Si esto tiene que terminar, lo aceptaré, pero quiero que sepas que nunca me arrepentiré de haberte conocido. Sus palabras hicieron que mi corazón se rompiera. Me acerqué a él y, por un instante, nuestros rostros estuvieron tan cerca que podía sentir su respiración. Pero me detuve. Esto no puede continuar, Mateo, murmuré, retirando mi mano. Te estaré agradecida siempre, pero no puedo arriesgarlo todo. Mateo asintió lentamente, como si entendiera que estas palabras eran definitivas. Se levantó del banco y me miró por última vez, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y resignación. Cuídate, Isabel, dijo antes de girarse y caminar hacia la salida del jardín. Me quedé allí, viendo cómo se alejaba. Con cada paso que daba, sentía que una parte de mí se rompía. Cuando finalmente desapareció, dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Esa noche, mientras Andrés dormía profundamente a mi lado, fui al cajón donde guardaba recuerdos antiguos. Allí, entre fotografías y cartas de mi juventud, encontré un pequeño papel. Era el número de Mateo que él me había dado semanas antes, por si necesitaba algo. Lo sostuve entre mis dedos, dudando por un momento. Finalmente, lo guardé de nuevo en el cajón. Sabía que este capítulo de mi vida había terminado, pero algo en mí sentía que la historia no estaba completamente cerrada. Había aprendido algo importante sobre mí misma, pero también sabía que el vacío que sentía no desaparecería tan fácilmente. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, noté una carta sobre la mesa. No estaba firmada, pero reconocí la caligrafía. Era de Mateo. La abrí con manos temblorosas. A Isabel, no quiero que esto sea un adiós definitivo. Sé que nuestros caminos no están destinados a cruzarse ahora, pero quizás algún día, en otro lugar y otro momento, las cosas sean diferentes. Hasta entonces, siempre te llevaré en mi corazón. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras leía sus palabras. Guardé la carta en un lugar seguro, sintiendo que, aunque nuestra historia había terminado, algo de ella siempre permanecería conmigo. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.